continuación les hablaré un poco acerca de educabilidad. La educabilidad como concepto fundamental de la pedagogía hace referencia al moldeamiento del alumno al recibir educación. La educabilidad es una categoría humana porque permite el perfeccionamiento para llegar a ser lo que es decir, que la educabilidad convierte al hombre en el autor de su vida. Para Fermoso, la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico, en el que de hecho puede actualizarse al encontrarse en medio del tiempo y espacio en una cultura que le permitirá desarrollarse con la asimilación y vivencia de los valores predominantes que condicionan su entorno. Además afirma que la educabilidad es una posibilidad viable y posible en el proceso educativo. La educabilidad se refiere a un tipo especial de plasticidad que solo está presente en el hombre, ya que la plasticidad o maleabilidad depende del grado de complejidad de la estructura biológica, es decir, a mayor complejidad de la estructura, o sea, el ser humano, mayor posibilidad de un comportamiento flexible, y a menor complejidad de la estructura biológica, o sea, los animales, mayor rigidez de su conducta. Asimismo, es posible afirmar que la educabilidad supone un cambio intencional con una finalidad propuesta, como lo establece Castillejo, quien dice que así, pues, tanto la hipercomplejidad de la estructura psicobiológica del hombre, o sea, la flexibilidad, como la intencionalidad, es decir, cognitividad, permiten al hombre, que ya es, aprender a ser el hombre único e irrepetible que se propugna. Por consiguiente, se puede decir que el hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse hace uso de su capacidad de elección de los mecanismos para relacionarse con los demás. Entre las características de la educabilidad destacamos las siguientes. Podemos afirmar que es personal porque es una categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. Es intencional porque es el sujeto quien decidirá sus metas o ideales, además es referencial porque sabe hacia dónde dirigirse. Es dinámica, ya que todo lo que lo rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos. Y es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Es así como podemos ver unos principios de la educabilidad, los cuales nos afirman que es una categoría específica del hombre, que la educabilidad convierte al hombre en el autor de su vida, que está relacionada con el contexto histórico, que supone un cambio intencional con una finalidad propuesta y que implica comunicación para desarrollar la capacidad de elección de mecanismos para relacionarse con los demás. Al hablar de educabilidad debemos tener en cuenta sus límites. Aquí encontramos el primer límite, que es la herencia o pesimismo pedagógico, el cual afirma que en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal. El pesimismo pedagógico establece que la educabilidad es prácticamente nula, ya que el educador puede modificar poco o nada porque el código genético explica la conducta humana y como lo afirma Herbart, si no hay libertad, no hay educación. Esta postura considera que el trabajo pedagógico es un engaño, porque las influencias educacionales solamente se suman a la dinámica impulsiva de la propia naturaleza. Aquí la educación sería como algo superficial y pasajero, que no podría modificar la naturaleza de la persona, quien al dejar de experimentar el proceso educativo deja salir sus patrones de comportamiento natural. Como lo afirma Rostand, al mencionar que las voluntades e intenciones que el hombre propone a otros hombres son puramente superficiales, debido a que el hombre no procede de otros hombres, sino de la línea de la biología, es decir, de la genética adaptativa, y por esta razón lo que es pedagógicamente inducido no queda incorporado en el individuo. El segundo límite es el ambiente u optimismo pedagógico.
En este limitante, Quintana considera que en la formación de la personalidad intervienen factores ambientales, obrando de modo decisivo. Existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. En la sociológica se muestra cómo el grupo social tiene una fuerza moldeadora sobre los individuos. También establece cómo la educación es el instrumento moldeador importante con un poder configurador absoluto. El sociologismo también afirma que la sociedad nos hace personas, ya que el individuo recibe de ésta lo que conforma su mundo espiritual superior, es decir, lenguaje, sentimientos, cultura, religión, arte, etc. Del mismo modo como lo establecen Durkheim y Nator, el hombre es hombre solo porque vive en sociedad y es educado en ella. Para el sociólogo, la personalidad es un reflejo de las situaciones sociales en las que el individuo se ha formado y ante las cuales reacciona. Para la psicología, la personalidad se va moldeando según las experiencias a las que es expuesta, así como lo define Watson, quien establece que el comportamiento se deriva únicamente de un aprendizaje de condicionamientos externos, excluyendo factores como herencia y constitución. Según Lovelock, la personalidad es un conjunto de pulsiones y reflejos que se van moldeando por el ambiente. Y por último, tenemos el límite de herencia y ambiente, que surge de la interacción entre el código genético y el ambiente como explicación del desarrollo humano. Según Cavalli, solamente la interrelación de ambos aspectos, es decir, los genéticos y los ambientales, nos pueden permitir una aproximación a la explicación de la educabilidad. También encontramos unas limitantes generales de la educabilidad. Encontramos la primera, que es la del ser humano. En la primera contradicción del hombre es la del determinismo de libertad, la cual es requisito fundamental de toda educabilidad. La segunda dificultad hace referencia a la oposición entre naturaleza y cultura. La determinabilidad por la educación está limitada por las circunstancias de la situación y del tiempo. Un individuo no puede ser educado para sí mismo, sino para el contexto en el que se desenvuelve. Las limitantes derivadas de la intervención técnica afirman que todas las limitaciones educativas provienen de la correlatividad básica entre el yo mismo y el mundo. Y por último, las limitaciones concretas, que son por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. Cuando hablamos de la espiritualidad del ser humano, encontramos que según las teorías espiritualistas, la educabilidad se sitúa en el espíritu del hombre, por lo que solo él es quien puede ser sujeto de educación. Según las teorías espiritualistas, la educabilidad posee tres características. Podemos decir que es personal, porque se da en la persona con espíritu libre, que es relacional, porque la educabilidad posee una estructura que muestra relación con el espíritu, con las cosas, y es activa por la operatividad que posibilita. En cuanto a las teorías personalistas, podemos afirmar que consideran que la educabilidad surge del hombre como persona y orientada hacia el ser humano, como lo define Max Scheler, la persona como una expresión de la naturaleza y del espíritu. Es así como tiene sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. También Mantovani afirma que pedagógicamente se percibe el influjo de una imagen más plena del hombre, donde se reúnen al mismo tiempo la fuerza de la vida y los valores del espíritu. Es así como podemos considerar al hombre como persona hecha y constituida, aunque aún no tenga educación. También podemos afirmar que el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser, y es ahí donde se da la educabilidad. Como conclusión, podemos afirmar que la educabilidad es en el individuo el resultado de diversas responsabilidades que debe forjar la familia, la sociedad y la escuela. Esta se irá perfeccionando en el transcurso de la búsqueda de conocimiento del ser. Cuando hablamos de educación, hablamos de todo aquello que es parte del proceso educativo. La educabilidad del alumno es el tema primordial de la labor educativa, de los docentes y de la escuela.